Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según convenga. Queremos darles la bienvenida a otro programa más de charlas de Café con Biblia. Este es nuestro programa ya número 44 y estamos hablando acerca de cómo nos fortalecemos en medio de las pruebas, en los tiempos difíciles. Creemos que este es un tema relevante en virtud de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, aquí en Bolivia, pero también en el mundo. Entonces quiero dar la bienvenida a nuestro amado coanfitrión Jaimito de la Vega y invitarlo para darle inicio a esta charla. Jaimito, buenos días. Estamos grabando en la mañana, tú y yo. Bendiciones, ¿cómo has estado? Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia. A Dios gracias, contando siempre con la bendición de Dios, Luchito, y agradecidos a Dios de tener otra vez este encuentro contigo. Para hablar, en este caso, estamos hablando de cómo ser fortalecidos en los momentos difíciles. Siempre a mí me llama la atención, Luchito, que muchas veces cuando los creyentes atraviesan momentos difíciles, es cuando realmente buscan a Dios. Estoy hablando de creyentes, ¿no? Estoy Mm. hablando de personas que han recibido salvación. Y una de en la mañana, mientras yo meditaba en lo que íbamos a conversar, meditaba en esto. Muchas veces esperamos que vengan los tiempos difíciles para recién buscar a Dios. Pero Dios es fiel, Dios es un Dios misericordioso con nosotros y muchas veces utiliza eso, ¿no? Utiliza las situaciones que nos llevan a Él y Él quiere de alguna manera manifestarse a nuestras vidas. Hemos estado hablando, Luchito, de ser fortalecidos. Ojalá que los creyentes no esperemos estar en problemas para buscar de Dios, para edificarnos, porque una de las cosas que tenemos que hablar en este programa, Luchito, son cosas prácticas, ¿no? ¿Cómo en la práctica un creyente se fortalece en medio de una situación que lo está desgastando, ¿no? Seguramente una de las recomendaciones a las que vamos o conclusiones a las que vamos a llegar en esta charla es que no tenemos que esperar pues a estar en problemas, ¿no? Exacto. Para buscar de Dios, para fortalecernos, para que la gracia de Dios nos esté fortaleciendo, porque hemos hablado de la gracia que fortalece. Hay muchas disciplinas espirituales a las que podemos recurrir, Luchito. En el anterior programa hablábamos sobre el ejemplo de Pablo. Tal vez en la Biblia tenemos a Pablo como el ejemplo más dramático de alguien que necesitaba ser fortalecido. Definitivamente Pablo necesitaba ser fortalecido, porque él por el Evangelio sufría mucho, había mucha persecución, y hemos analizado la vida de Pablo, cómo el diablo levantaba oposición contra él, pero cómo Dios y su gracia lo fortalecían para poder resistir. Y en ese caso, en el caso de Pablo, él dice en 2 Corintios 12 que le fue dado un aguijón en la carne, que tres veces había rogado a Dios para que lo quite de él, y el Señor le contestó: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, le dice, ¿no? Y yo quiero pasarte la palabra, Luchito, porque podemos empezar de este ejemplo, ¿no? El ejemplo de un hombre que sirvió al Señor, el ejemplo de Pablo, que sirvió al Señor con pruebas muy grandes en su vida, en su vida natural por su ministerio, ¿no? Persecuciones grandes que el enemigo levantaba contra él. Y de repente él vio la necesidad de que él tenía que hacer una oración, porque seguramente Pablo se sentía atosigado. Seguramente Pablo, tú dijiste en el anterior programa, claro, él quería que esa oposición desapareciera de su vida, él quería que todo aquello que el enemigo levantaba desapareciera de su vida, y de repente muchos queremos eso, y Pablo hizo algo que los creyentes tenemos que hacer: le pidió al Señor, Ujú. oró al Señor. Muchos piensan que Dios no le contestó. Nosotros hablábamos en el anterior programa que Dios sí le contestó. Y le Amén. contestó con una verdad muy grande: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Luchito, como partiendo de este ejemplo tan inspirador, la vida de Pablo, hoy queremos ver
de formas prácticas, ¿no? En medio de esta charla coloquial que tenemos contigo, queremos ver cómo nos fortalecemos, Luis. Yo sé que tú has atravesado situaciones difíciles en las que has necesitado ser fortalecido por Dios. Yo las he atravesado. Tal vez podemos mencionar algunos de los ejemplos en nuestras propias vidas, pero te paso la palabra, Luchito. De forma práctica, ¿qué es lo que se espera que haga un hijo y una hija de Dios para ser fortalecido en un momento difícil? Luchito, contigo. Amén, gloria a Dios. Bueno, en realidad el tema, desde el momento que lo hemos comenzado en la serie, este es nuestro programa número 4, tocando este tema de cómo nos fortalecemos en medio de las pruebas. Hemos estado hablando de algunas cosas, ¿no? Sobre la importancia de tener comunión con Dios, con Él y su palabra, leer la palabra, la importancia de pararnos en en la revelación de nuestra redención. Y bueno, hay varias cosas. En realidad no pretendemos tener una lista exhaustiva de cosas, pero a manera de tocar esta, podemos, sugiero, ir puntualizando cosas concretas, a ver hasta dónde llegamos, si necesitamos luego otro programa más o empezamos otro tema. Y bueno, lo importante, creo yo, es buscar al Señor en esos tiempos. A veces hay una actitud, ¿no? Todo empieza en eso, en una búsqueda de Dios. A veces la gente desarrolla una actitud de cuando se deprime, se aísla de todos, ¿no? Se aísla de todos, de todo y hasta de Dios. Entonces, Exacto. yo he pasado en eso, ¿no? Y yo he hablado con gente que directamente parece que se borra del mapa en cierto momento y no, Ujú. yo sé, dicen, ¿no? No tienes que hacer eso. Yo nunca estoy forzando el hecho de que tienen que avisarme a mí o a otra persona obligatoriamente, pero uno tiene que aprender a cultivar amistades piadosas que siempre estén abiertas a dar consejo, apoyar en oración y todo. Eso es parte de la vida cristiana, es parte de lo que la iglesia local debería darnos como familia espiritual, digo yo. Entonces, a veces he hablado con gente y dicen algunos, sí, yo sé, pero igual se aíslan. Ahora, nada sería que uno se aísle solo del entorno humano que lo rodea, pero se aísla de Dios también, deja de orar y el enemigo hace algo que propicia algo que donde uno como que se enfría, se aleja, y este no debe ser el caso. Viene a mi mente Salmo 34. Salmo Amén. 34 es un salmo hermoso, hay porciones Sí. que cantamos de este salmo. Voy a leer desde el verso 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Creo que algo que tenemos que hacer es poner por obra este salmo, empezar a bendecir a Dios y alabar a Dios en todo tiempo. Nos vaya bien, mal, no tan bien, hayamos hallado o hayamos manifestado la bendición del Señor, respuesta a nuestra oración o aún no. Tenemos que alabar y bendecir en todo tiempo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice, engrandeced a Jehová conmigo y saltemos aún a su nombre. Y el verso 4 es muy interesante porque David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Entonces, Gloria a Dios. Dios está ahí, Dios está ahí, está siempre dispuesto, siempre atento. Y Él ya ha tomado la iniciativa, el momento que ha mandado a Jesús a morir por nosotros y hemos sido salvos al escuchar el mensaje del Evangelio y al haber rendido nuestras vidas al señorío de Cristo, somos salvos. Y Dios está ahí, Dios está en nosotros y como tú bien alguna vez has ministrado en nuestra iglesia, en la conferencia que tuvimos, Dios está en nosotros, Dios está con nosotros, está a nuestro favor, Dios está por nosotros. Pero Aleluya. tenemos que buscarle. Tenemos que hacernos conscientes de él. David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y luego dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y ahí sigue adelante, hay varios versos más. Pero es interesante también cuando uno estudia este salmo lo compone David no estaba en Hawái, en una hamaca, tomando agua de coco, descansando o en el balcón de su reino, habiendo ya sido instalado en el reinado Mm. reino de Israel. No, él compone este salmo cuando está escapándose del rey Abimelech, después de que la segunda vez que Saúl trata de matarlo, me parece, y tiene que escapar por su vida. Saúl manda todo, o sea, Saúl era el rey, entonces tenía todo el poder del ejército para matar a David.
Y David, en uno de esos momentos, tiene que meterse en un campamento filisteo, mira, donde los enemigos de Israel estaban. Se tiene que meter al campamento, pero no solo eso, el rey filisteo era Abimelech, y se finge loco, David. Exacto. Empieza a babear, ya no se rasura, se orina tal vez en los calzones, perdón por la expresión, pero hermanos, esto era así. Y David Exacto. finge locura Mm. para poder estar en medio de los filisteos y que los filisteos no lo maten, escapando él de Saúl. Y al final le dicen a Abimelech, no es este David, ya lo conocían. Y David está con la apariencia de loco y dice, tenemos suficientes locos para que llegue este más, déjenlo en paz ya, no le hagan nada. Ahora, en esas circunstancias, al punto de uno fingirse loco, deja de bañarse, deja de arreglarse, babea en las calles, se revuelca, grita, quiere salvar su vida. En esas circunstancias David compone el Salmo 34. Qué tremendo. Entonces tenemos ejemplo, ¿no? En David. O sea, en la circunstancia que estés, tú puedes hacer de este salmo tu salmo y empezar a alabar a Dios primero, en todo tiempo. Bendeciré, dice a Jehová, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es colocarse alabanzas, buenas alabanzas, alabanzas bíblicas, alabanzas que hablen de victoria, de nuestra relación con Dios, porque hay ciertas canciones que consideramos, algunos consideran alabanzas, pero más son quejabanzas, canciones que a uno lo deprimen, y es verdad, hay también de esas, ¿no? Pero hay que mantener un tono bíblico en medio de todo esto, hablar de la grandeza del Señor, nuestra relación con Él, el anhelo que tenemos de Él, etcétera. Y también, pero buscarlo y presentarle nuestras situaciones para que Él nos fortalezca. Porque Él dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces significa que David levantó oración al Señor. Él habló con Dios acerca de esto y la respuesta del Señor no se dejó esperar. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Gloria al Eso Señor. es. Entonces creo que lo primero es buscar a Dios en la alabanza, hacernos conscientes de Él, de nuestra relación con Él y depositar a los pies del Señor, por así decirlo, en las manos del Señor, toda situación. Siguiente cosa práctica, Jaimito, si quieres decir algo más sobre esto, dale, No, dale, dale. Haremos un es, ping-pong. amén, amén. Va a fluir de esa manera, Luchito. Estás hablando de David y claro, para mí hay un episodio en la vida de David que nos puede ayudar a, estábamos comentándolo antes de empezar la grabación, que nos puede ayudar a entender cómo manejarnos en una situación difícil, porque hay veces que hay algo, llega el día malo. Eso es lo que estábamos hablando desde el principio de este tema. No, nosotros no queremos que a nadie le llegue el día malo, pero a veces Ujú, el enemigo se las arregla de alguna manera. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y acá hay palabras importantes, por si acaso he leído Efesios 6:13, ¿no? Donde ujú. dice que el día malo puede llegar, es posible que el día malo puede llegar, pero hay palabras claves en este verso que acabo de leer, que es la palabra resistir y estar firme, que es la esencia de la guerra espiritual. Alguna vez hemos hablado sobre eso. Nosotros no estamos en una guerra en la que tenemos que conquistar o vencer a un enemigo, sino estamos en una batalla en la que tenemos que mantenernos en nuestra posición de victoria, ¿no? Ujú, Porque nosotros participamos de la victoria y esto es importante para cada creyente. En cualquier momento difícil de su vida, el creyente tiene que darse cuenta que participamos de la victoria de Cristo y que nuestro rol en cualquier ataque, o nuestra actitud más bien, en cualquier ataque que recibamos, debería ser ese, mantenernos firmes y resistir. Hay un episodio en la vida de Pablo, lo voy a mencionar, de Pablo, digo, de David. Lo voy a mencionar ágilmente para que hagamos ese ping-pong que tú sugieres. En esas circunstancias en que David estaba huyendo de Saúl y se finge loco con los filisteos y demás,
de alguna manera llega un momento en que David iba a acompañar al ejército filisteo para pelear contra Israel. Era una situación muy complicada para David, tomando el mismo ejemplo que tú habías mencionado, porque los filisteos lo tenían de su lado, pero justamente el rey se da cuenta y los príncipes se dan cuenta y le dicen, no, él no puede ir a pelear con nosotros porque cuidado se vuelque contra nosotros, qué mejor que él se vuelque contra nosotros para quedar bien con Saúl, le dicen, ¿no? Entonces Claro. no permiten que David pelee a favor de los filisteos. Ahí yo veo que Dios lo libra de que David esté en una situación enfrentando militarmente a su propio pueblo. Yo creo que Dios lo libra, yo creo que ahí está la mano de Dios, librándolo de una situación, porque tú dijiste que estaba haciendo el loco, estaba fingiendo. Pero resulta que cuando él regresa al lugar donde habían dejado a todas sus familias, a sus mujeres, a sus hijos, es un lugar llamado Ziklag. Nosotros vemos que cuando llega al lugar, él y todos sus hombres llegan al lugar donde tenían que encontrarse con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, ven que los amalecitas habían atacado el lugar y se habían llevado cautivos a todos. Mm. Ahora, es una situación tan difícil para David y para todos los hombres, todos sus hombres, los hombres de David que lo acompañaban, que eran personas entrenadas en la guerra, digamos. Pero era tan difícil que la Biblia nos muestra un panorama completamente desolador. Voy a leer un poquito, esta historia se encuentra en Primera de Samuel capítulo 30, ¿no? Y voy a leer desde el verso 3, lo demás ya lo he relatado, y dice, vino pues David a los suyos y a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, todos habían sido llevados cautivos. Las cosas empeoran para David. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, ¿no? Wow. El asunto es que la situación era tan desoladora que en ese momento lloraron y se desesperaron. La Biblia describe con un lenguaje muy gráfico que lloraron tanto que les faltaron las fuerzas para llorar. La pregunta es a los hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿alguna vez has sido sorprendido por una situación así? De repente estás en lo mejor de tu vida y de repente sucede algo que puede ser cualquier tipo de ataque del enemigo. Ojalá nunca viniera, pero viene a veces en nuestras vidas. El enemigo se las arregla de alguna manera, como los amalecitas se arreglaron, para llevar cautivos a todos. Y la Mm. pregunta es, uno de repente, en el momento en que es sorprendido por esa noticia, uno de repente va a actuar de esta misma manera. Y mi primer digamos, mensaje a las personas que alguna vez han tenido alguna situación que de repente estaban de lo mejor y algo los ha sorprendido, hay un tiempo para llorar. Yo quiero expresar por eso. Hay un tiempo para desesperarse, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo, en algún momento, a mí me ha pasado muchas veces, Luis, que de repente llega una cuestión, un ataque muy fuerte y ese momento uno se desanima, ese momento uno llora, ese momento uno se desespera. Y yo siempre a las personas que están atravesando esas situaciones les digo, no tengas problema porque hay un tiempo para llorar, pero escúchame, les digo siempre les digo, escúchame, después de llorar, siempre tiene que haber un tiempo para secarse las lágrimas y Amén. ver qué hacer, ¿no? Porque en este caso, ¿qué es lo que dice la Biblia? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las cosas, a veces, cuando las cosas estamos bajo ataque, muchas veces las cosas tienden a empeorar en medio del ataque. Esto yo le digo a las personas. Y de repente muchas personas se están dando cuenta de lo que estoy diciendo. Hay un ataque, pero de repente, en vez de mejorar las cosas, empiezan a empeorar. Esto le pasa a David. Dice, las dos mujeres de David, a Ioam Jersedita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el Carmel, también eran cautivas. Aquí hay unos nombres, la idea es, las dos esposas de David también eran cautivas. Y fíjense lo que dice el verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Fíjense, se le complican las cosas a David. David estaba triste, había perdido a sus mujeres, sus hijos.
Todos estaban tristes, pero a David se le complican las cosas porque el pueblo habla de apedrearlo, lo están culpando a él. O sea, no solamente hay una situación difícil, sino que está empeorando. Hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, ¿no? Cada uno por sus hijos y por sus hijas, ¿no? Ahora, en la última parte este verso 6 es a la que yo quiero llegar y tal vez ahí pasarte la palabra, Luchito. Llega un momento en que la situación es muy complicada. Lloran hasta que les faltan fuerzas para llorar. La amargura en la que están estas personas hace que estén ofuscados, lo culpan a David, están hablando de apedrear a su líder. Pero la Biblia dice algo, dice, y es aquí donde nosotros tenemos que anclarnos un poquito. Dice, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero el verso 6 termina diciendo, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Es decir, llegó el momento de llorar, pero una vez que habían llorado, llegó el momento de secarse las lágrimas y de fortalecerse en el Señor. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. El verso 7 nos muestra algo. El verso 7 nos muestra que David va a buscar dirección de Dios. Esto es importante. En cualquier situación donde necesitamos fortaleza, pero también, hermano y hermana, necesitas dirección de Dios para ver cómo vas a enfrentar la situación. La fortaleza siempre tiene que ir acompañada de la dirección de Dios para ver cómo vas a remontar esa crisis o ese problema que estás atravesando. Y es ahí donde dice David, se fortaleció en Jehová su Dios, y el verso 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, dice, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esta historia en Ziklag nos muestra un momento difícil, un momento en que David mismo y todos sus hombres se encuentran tan desesperados que lloran, pero hay un momento en que uno se repone, hay un momento en que uno seca las lágrimas, hay un momento en Amén. que uno se fortalece en el Señor. Esto es importante y ahí yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo es que David se fortaleció? ¿Cómo podemos fortalecernos en una circunstancia así, Luchito? Pero el otro punto que hace David, la otra cosa que hace David es busca dirección. No quiero meterme mucho en esto del efod. En el Antiguo Testamento eran guiados de otra manera, ¿no? El efod era una prenda de vestir del sacerdote, ¿no? Era una prenda, si no me equivoco, de lino. Y le pide al sacerdote, tráeme el efod y busca dirección. No quiero meterme en los detalles de cómo Dios lo guiaba, pero simplemente enfatizar, David seca las lágrimas, se fortalece en el Señor y busca dirección de Dios, preguntándole algo. ¿Los alcanzaré? ¿Podré recuperar lo que nos han quitado? ¿Podré recuperarlo? Y Dios le da la respuesta, sí, síguelos, porque ciertamente vas a recuperar todo. Luchito, hay muchas cosas que aprender de esta historia, bueno, de David y de las historias de David, y específicamente de esta historia en Cicla. Te paso la palabra, querido. Mientras estabas hablando, querido hermano, creo que conviene ir en más detalle en esta historia de Ciclag, de David y sus valientes en Ciclag. Y de hecho creo que hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero podemos continuar en otro programa. Está interesante te expreso esa idea, esa sugerencia, porque Claro, precisamente viendo el ejemplo de la vida de David, podemos ver cómo que fue una persona que, aunque amaba a Dios y tuvo grandes errores, porque cometió grandes errores en su vida, la Biblia todavía dice de él que él era un hombre conforme al corazón de Dios. exacto. Hechos, capítulo 13, en alguna parte, en algún verso, cita a David. Y ahí se explica qué significa que era un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Básicamente, Dios dice de David, él hará todo lo que yo le mande. Exacto. Y había gran contraste entre David y Saúl. Ahora, ¿qué es lo que
obra la vida de obediencia en David, yo creo que era un corazón temeroso del Señor que venía, no digo de miedo, estoy hablando de honra, de tomar en cuenta, de magnificar el nombre del Señor, pero eso venía porque David tenía una relación real con Dios. Él se esforzaba en conocer a Dios. La Biblia habla de David como el dulce cantor de Israel. Y es interesante porque él, a partir de la relación que tiene con Dios, él busca de Dios. Él busca de Dios, él busca a Dios. Y en Primera Samuel 30, yo les animo a todos nuestros televidentes, oyentes, qué sé yo, todos los que participan con nosotros, lean todo el capítulo 30 de Primera Samuel, porque ahí en esos versos, en medio de esos versos, no perdidos, pero entrelazados en medio de este relato, hay por lo menos 10 cosas Ujú. que David hizo. Y estamos, de una u otra manera, Jaimito, tú ya has empezado a, a nombrarlas, ¿no? Y bueno, está basado en la enseñanza también de un hermano que yo hace tiempo agarré y luego la volví a cocinar con mi sazón, se puede decir, se llama ¿qué hacer el peor día de tu vida, ¿no? Exacto. Y ese es el punto. Llega el día malo y ¿qué hacemos? Hay gente que se paraliza, hay gente que se aísla, hay gente que se amarga, hay gente que se enoja temporalmente con Dios, o sea, pero hay gente que también reacciona. O sea, nosotros, la reacción depende de nosotros, ¿no? Y ahí enumerando, siguiendo esta línea de razonamiento lógico que tú hablas, Jaimito, repasando, vemos que primero lloraron hasta que no les quedó, no tenían más fuerzas. Eso significa que lloraron mucho, o sea, estaban muy angustiados, o sea, sus hijos, sus esposas habían sido llevados en cautividad, o sea, sus familias, no solo sus posesiones, había un gran nivel de incertidumbre y obviamente la amargura estaba rondando, la gente empezó a amargarse, pero Exacto. David no se amargó, eso es importante entender. Y llega un momento donde la gente está hablando de apedrear a David, porque en esa situación de indefensión, de eh, total frustración y todo, o sea, va a aflorar lo peor de la naturaleza humana, el hecho de culpar al líder, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo en vez de proteger a nuestra familia? Estábamos con David, ¿no? Y esto y el otro, y ya dejaron de verlo como su líder, ya estaban queriendo hacer justicia humana, ¿no? Justicia comunitaria contra David, ¿no? Y yo creo que David desde ese momento vio que la gente estaba ahí medio hablando, entonces seguramente muy discretamente se apegó seguramente a alguna pared o algún muro para tener la espalda cubierta y tal vez muy discretamente empuñó su espada a ver qué pasa, él no quiere morir. Pero el punto es que la gente llora primero, y es bueno llorar, como yo digo, la Biblia dice que las lágrimas son para el alma, ¿no? La Biblia dice que hay un tiempo para todo, pero no podemos quedarnos llorando toda la vida. Soy muy respetuoso de la gente que ha perdido seres queridos, familiares. Me ha pasado conmigo, con mi mamá. Tuve un Claro. tiempo de llorar, tuve un tiempo de duelo, pero la vida continúa. Entonces, más allá de honrar la memoria y tener ese tiempo, hay que rehacerse y seguir adelante. Y algo que a mí Exacto. personalmente me ayudó cuando perdí a mi mamá fue el hecho de que a ella no le hubiera agradado que yo esté toda la vida en desgracia, en duelo, en depresión el resto de mi vida porque ella se fue. A veces somos tan desenfocados como nuestros fondos que ahora estamos estrenando, Jaimito, desenfocados en nuestra vida. Sí. Creemos que llorar, vestir de negro toda la vida está expresando lo mucho que amamos a esa persona. Y puede ser que seamos sinceros en esa expresión. Estoy hablando ya pasando el tiempo y el tiempo de luto que es esperable que suceda. Pero en términos concretos, conociendo a mi madre, si mi madre hubiera estado, si yo hubiera seguido un año después todavía deprimido y todo, si ella pudiera volver, volvía y me reñía, ¿no? Y me hubiera dicho, ¿qué te pasa? O sea, viví tu vida y estoy bien. Exacto. O sea, vuelvo a decir, somos desenfocados a veces, nos perdemos en cosas. No quiero sonar indiferente al dolor humano, pero hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para reír también. Y la Biblia dice que las lágrimas son pan para el alma, solo que yo digo, ahí mucho pan provoca acidez, ¿no ven? Demasiado pan, demasiado, sí, pan
provoca acidez, gastritis y todo lo demás, ¿no ve? Entonces, hay un tiempo, pero llega el momento que hay que rehacerse y hay que empezar a trabajar en lo que uno quiere hacer. Entonces, llora, dice primero, dos, no te amargues. El pueblo estaba amargado, pero David no se amargó. Si David como líder se amargaba, hubiera hecho coro nomás al pueblo y no hubieran obtenido nada. Este era un momento de desafío para el pueblo y también para el liderazgo de David. Y es lo que a veces nos toca como líderes, Jaimito, y tú y yo lo hemos vivido. A veces hay ganas de soltar la toalla, y ya, ¿no? Pero no podemos. Simplemente no podemos, primero porque hay un llamado del Señor, es por gracia, sabemos que no es por mérito propio en esto, es idea del gerente, del jefe, de aquel que Correcto. constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Su nombre es Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Aleluya. Señores. Ahora, no solo es eso, también dentro del oficio pastoral hay gente a cargo de uno, hay gente que necesita de uno y necesitan respuestas y necesitamos fortalecerlo, ser ejemplo de la grey. Entonces, hay que ir al Señor, llora, no te amargues. Tercero, fortalécete en Dios. Ahí dice la palabra que David se fortaleció en Dios. Exacto. Ahora, ¿cómo uno se fortalece en Dios? Yo creo que uno es parte, digamos, del trato de Dios con Israel cuando Dios hacía alguna proeza y eso venía desde Moisés y todo lo demás, la salida de Éxodo, y es más, desde Abraham, inclusive, Isaac, todo, era esa costumbre de levantar altares conmemorativos, altares memoriales que se llamaban, donde había un sacrificio, se levantaba un altar, unas piedritas y eso y el otro, y vez tras vez Dios habla y dice, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué está este altar aquí? Tú dirás, en esta época el Señor hizo esto, esto, esto. Entonces, hay una idea bajo el antiguo pacto de levantar altares memoriales para hacernos memoria, para recordarnos las maravillas de Dios. Yo creo que bajo el nuevo pacto no estamos en esa práctica tan encerrada en tres dimensiones, lo que toco, lo que veo, lo que digo, hago, mejor dicho, y esto y el otro. Pero en nuestro interior tiene que haber altares memoriales. Tiene que haber el recuerdo de ocasiones difíciles en que hemos atravesado y cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha fortalecido, cómo Dios ha respondido una oración, cómo Dios ha alterado alguna situación, cómo ha hecho Dios que una situación que podía ser de destrucción y de total ruina para nuestra vida, al final ha sido tornada en bendición a Gloria a pesar de Dios. cualquier situación complicada en el transcurso del desarrollo de esa situación adversa. Entonces tenemos que acordarnos, tenemos que hacer memoria de que Dios es un Dios fiel. Nada le toma a Él por sorpresa. A nosotros nos pueden tomar muchas cosas por sorpresa, pero a Dios no. Entonces, es más, yo voy a ir un paso más allá. Si estamos realmente caminando en plena comunión con Dios, nada nos va a tomar por sorpresa, porque Dios va a comunicarnos antes las cosas que van a venir. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se hace a un lado. El simple ve el mal, no se aparta y recibe el daño. Estoy parafraseando. Entonces, creo que ese fortalecer en Dios tiene que ver con recordar los hechos prodigiosos que Dios ha hecho en nuestra vida, recordar de dónde nos ha sacado, hermanos. Uno dice, pero yo no tengo tantos, yo soy nuevo en la fe, yo no tengo tantas experiencias con Dios, hermano. No hay problema. ¿Eres salvo? Sí, esa es una gran victoria, esa es la obra más grande de Dios a tu favor. Si Él ha salvado tu vida, si Él ha perdonado todos tus pecados, tú puedes recordar tu pasado sin quedarte allá, recordar qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y eso va a fortalecer tu vida. Luego, punto 4 y tú lo dijiste bien, David, bueno, va, pide el efod y todo lo demás, pero lo que él busca es obtener una palabra de Dios, una dirección de Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? Y eso es algo que nos tiene que bendecir, hermanos. ¿Por qué tenemos a veces problemas con preguntarle a Dios qué hacer? Porque hay gente que le pregunta para todo y no quiere tener, no busca tener realmente comunión con Dios y eso es un exceso y es malo en sí mismo. Pero hay otro Claro. extremo también. La gente duda mucho y no busca ni consulta a Dios, no sabe cómo le habla. Dios te va a hablar, Dios va a poner algo en tu corazón. Busca en la palabra de Dios, Dios por su espíritu te va a mostrar una referencia bíblica, algo que va a traer dirección. Ahora, por favor, no usemos este bendito libro como guía de teléfono, ¿no ve?
prosperidad, 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 ¿no? P, 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 R, P, R, y solo las citas de prosperidad o de sanidad. Leamos todo, porque este libro es la palabra de Dios, no es una guía telefónica. Tampoco agarremos y abramos, oremos y digamos, Padre, dame una palabra después de orar un ratito y abrimos, ¿no ve? Se llama bibliomancia eso, o sea, queriendo obligar a Dios que nos dé un resultado. Si hay gente que les resulta eso, pues yo no voy a opinar sobre eso, pero yo no voy a enseñar como doctrina esa práctica porque no la veo en la escritura. Tenemos que conocer la palabra. Haces eso y abres, Judas fue y se ahorcó, cierras y vuelves a orar, ve tú y haz lo mismo, reprendes al diablo, sigues orando tercera vez, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, esos son tres versos que hay en la escritura. Sí. Entonces, Dios no guía así. Dios guía cuando entendemos la palabra. Con la palabra el Espíritu Santo nos revela. Y somos pentecostales, Jaimito, aleluya, ¿no? O sea, sabemos, entendemos. Ahora, obtén una palabra de Dios. Ahora, ¿qué hizo esta palabra de Dios en el caso de David? Dios le dice, ve, persíguelos y vas a recuperar todo y tú los vas a derrotar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? David buscó de su corazón a Dios y Dios le dijo qué tenía que hacer y le mostró el fin que iba a pasar. Exacto, Eso exacto. provocó en el corazón de David fe, porque la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú oyes el mensaje del Evangelio, tú entiendes que al final ganamos, que al final no hay mal que dure 100 años. Bueno, y la segunda parte, esto no está en la Biblia, es un dicho popular. Claro, Ni pueblo que lo aguante también, dicen, ¿no? Yo tengo que aplicar eso, ¿no? No hay bloqueo que dure 100 años, ¿no? Estamos aquí en lo que Bolivia en estás en bloqueo Cochabamba. 19 ahorita, ¿no? Cochabamba. Pero Dios es fiel. Ese es el punto. Dios es fiel. Sé que por el motivo de la grabación de esto, la gente se va a noticiar de esto, no inmediatamente, porque tenemos otros programas grabados antes. Lo grabamos Exacto. antes. Este es un programa ya grabado, pregrabado. Pero igual es relevante, sea lo que sea, haya bloqueo o no haya bloqueo, haya pasado lo que haya pasado para cuando estemos viendo esto, cosas van a acontecer y hay que orar que Dios haga su voluntad en nuestro país y en nuestras vidas. Ahora, el punto es que esa palabra que David obtuvo, volviendo al relato de David, le dio una visión de la victoria que Dios le iba a dar. O sea, Exacto. tú vas a salir de esto, o sea, tú vas a recuperar, yo te voy a dar la victoria. Pero si David no hubiera buscado a Dios, una guía de Dios, él no hubiera recibido eso. Entonces necesitamos permitir, inmiscuir, podríamos decir, permitir que Dios se meta en nuestro asunto. Y uno dice, hermano, ¿qué está diciendo? Dios es Dios, Él no necesita nuestro permiso. Dios es un caballero. Si tú no lo Exacto. preguntas ciertas cosas, Él no te va a hablar. Él va a mover tu corazón. Y había un hermano que decía, de hecho era tu hermano, el Enrique, Jaime, hace años me dijo una vez, cuando una persona de todo su corazón decide buscar la voluntad de Dios, y conocerle más y recibir de él, por muy torpe que sea, Dios se va a dar la manera de comunicarse con esa persona. Y eso me bendijo mucho. Y es verdad, uno dice, soy medio ciego, medio torpe, no importa, Dios te hablará, soy medio sordo, Dios te mostrará. O sea, Dios va a hacer algo, pero Él te va a hablar cuando tú tienes corazón para recibir de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasó? David obtuvo una visión de la victoria total y esa visión de la victoria total también le ayudó a David a tener un discernimiento y una vislumbre clara de quién había provocado este problema. O sea, no era Dios, era el diablo usando personas. Porque ese es el otro punto. Tú tienes que enojarte con el diablo. ¿Y por qué hablo de enojarse con el diablo? Porque hay gente que se enoja con Dios y hay gente Exacto. que culpa a Dios y hay gente Exacto. que tiene una teología distorsionada, una teología totalmente distorsionada, que establece que Dios, si no hace él el mal, él permite el mal. Sí. Entonces, si yo creo que Dios permite el mal por el hecho de que es Dios, yo tengo que aceptar eso que me está pasando malo y eso me paraliza. Y ahí es donde viene, siguiendo ese razonamiento errado,
esa lógica errada de razonamiento donde surgimos a lo que tú alguna vez lo has tocado magníficamente cuando estuviste ministrando en nuestra iglesia aquí en Cocha, el asunto de aquellos que difaman a Dios, aquellos creyentes que atribuyen a Dios que, como al autor de calamidad, de pérdida para nuestra vida. Eso es difamar a alguien, eso es hablar mal de la fama de alguien, es crearle una mala fama. Y hay mucho cristiano, sincero, pero sinceramente equivocado, lo diré así, que difama a Dios. Y cuando viene gente que no conoce a Dios y escucha a estos cristianos, no quieren tener el Dios que tenemos. O sea, si Dios tuvo que matar a mi hijo para que yo sea apóstol, por decir algo, porque hay gente que enseña eso, y se me enfermaron mis hijos o mi hijo murió y bueno, Dios sabía porque era parte del trato para probar si yo lo amaba. Yo no quiero un Dios que mate a mi hijo para que yo le demuestre que lo amo. Dios ya sacrificó al suyo por nosotros y el suyo, Jesucristo, resucitó. Aleluya. Aleluya. Entonces es otra cosa. Pero hay gente que difama. Dice, entonces, ¿con quién hay que enojarse? No es con Dios, es con el diablo. Él vino a matar, a hurtar, a destruir. Y la visión que Dios nos va a dar de la victoria total en Cristo, cuando le buscamos, cuando enfrentamos situaciones y vamos por estos pasos o estas fases o estas etapas en cómo trabajamos la salida a la situación, es que nosotros vamos a tener claro quién es Dios, quién es el diablo, de quién viene el bien y de quién viene el mal. Y vamos a poder resistir. Y bueno, para continuar, yo tengo aquí en mi apunte, después de enojarse con el diablo, uno tiene que atacar. O sea, ¿qué hizo David? Persiguió a este pueblo que había tomado de rehenes a los hijos, a las esposas y había tomado posesiones. Los persiguió porque Dios le mostró eso, te voy a dar la victoria, pero síguelos. Entonces hay que perseguirlos. O sea, algo que yo hago en mi vida, alguna vez ha pasado que se me ha arruinado algo o he perdido algo. Es muy poco común que pase eso. Soy muy cuidadoso y tú, Jaime, me conoces, Jaime. Somos muy parecidos en eso. Somos temáticos y Sí. tú dices otra palabra que no me gusta mucho, pero somos temáticos, medio compulsivos, obsesivos. Pero hay algo, cuando a mí se me arruina algo, y tengo que cambiarlo, siempre me esfuerzo y trato de juntar dinero, lo que sea, para comprarme eso mismo o algo mejor. O algo mejor. O sea, yo quiero operar una ley de incremento en todo nivel y también en eso. Si algo se me arruina, yo voy a obtener algo mejor. Y esa es mi manera de demostrarle al diablo que lo que ha querido perjudicarme no ha podido, ha fracasado y ahora estoy aún mejor que eso, en el nombre Amén. de Jesús. No siempre se puede. Hay tiempos y tiempos, pero mi mentalidad es esa. Y gracias a Dios, el último tiempo, los últimos años, querido hermano, estoy experimentando eso. O sea, enójate con el diablo, reprende al diablo y ponte a destruir las obras del diablo. Por ejemplo, si estás padeciendo enfermedad, aprende acerca de sanidad y empieza a orar por la enfermedad de otros, empieza a sembrar sanidad en otros para tú cosechar para ti mismo. Amén. Y uno dice, no, pero si yo no estoy sano, ¿cómo voy a orar por otros? Es que ese es el asunto. La sanidad no depende de ti, depende de la obra de Cristo. Cuando yo me Aleluya. salgo de mí, yo quito mis propias circunstancias, mi propio estado de ánimo, mi propia realidad, si quieres, no la niego, pero no le doy oportunidad que me limite y más bien corro la carrera y abrazo el llamado de Dios a través de él y a pesar mío, yo estoy mandando una de las señales más poderosas al diablo de la derrota de su plan de destrucción sobre mi vida. ¿Por qué? Porque yo no estoy actuando en función de cómo me siento o cómo me va, cuán bien o cuán mal. Yo estoy actuando en función de cuál es la voluntad de Dios, de lo que Dios me ha llamado a hacer y en medio de todo eso yo voy a cosechar victorias y voy a andar en la correcta, en el perfecto plan de Dios para mi vida. No se trata de nosotros, hermanos, se trata de Él, de su voluntad. Y creo que he dado una clave en eso que, wow, ahorita la sabía, pero la estoy recordando mientras hablamos de eso. Es qué importante es eso. A veces estamos tan llenos de nosotros que no le permitimos a Dios moverse a plenitud en nosotros. Me he extendido, Jaimito, te paso la pelota, hermano. No, estoy gozándome de escucharte porque has tocado muchos puntos que son
muy relevantes, ¿no? Para estas circunstancias en las que estamos ministrando esta verdad. Me gusta mucho lo que has hablado de los altares conmemorativos, ¿no? Eh, es una forma, lo has dicho en tu forma, algo que siempre a mí me ha servido cuando he atravesado situaciones. Acordarme de cómo Dios me ha librado en el pasado de situaciones, ¿no? Amén. Y claro, tú lo has puesto en un lenguaje gráfico muy interesante. Tenemos que tener esos hitos, esos altares conmemorativos de que Dios ha hecho algo con nosotros. En mi caso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo estoy atravesando alguna situación complicada, ¿no? Tú conoces un poco mis circunstancias ahorita. Estoy atravesando algo de eso. Y de repente, cuando viene viene el golpe de ese ataque, de esa situación difícil, yo siempre que pasa eso, hay veces que ese golpe puede perturbarme, ¿no? El golpe de algo que ha venido a mi vida puede perturbarme y puede hacerme llorar como a David y a sus hombres. Pero muchas veces cuando estoy enfrentando el golpe mismo, ese mismo momento me doy cuenta, esto no puede ser una amenaza para mí, Dios está conmigo y paso revista en mi mente lo que tú has mencionado como altares conmemorativos, paso revista en mi mente de las innumerables situaciones Aleluya. en las cuales he estado y Dios siempre me ha ayudado. Ahora, Luchito, no todos los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, tienen la posibilidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque no todos los creyentes están viviendo en fe. No todos los creyentes están caminando en una vida de fe, en una vida de victoria. Yo digo esto, hago este comentario porque muchos creyentes que conozco, cuando les ha venido estas situaciones, han pensado que ya todo se había acabado. No tienen una vivencia. Por eso al empezar este programa, yo hacía un comentario, yo decía, ojalá que nosotros no esperemos estar en una situación difícil para buscar al Señor. Hermano, hermana, escúchame, no esperes tener una situación difícil para buscar al Señor, para el Salmo. He anotado 3 pasajes que me gustaría citarlos, pero uno de los pasajes que he anotado es el que tú has citado del Salmo 34. Un salmo que para mí ha sido de mucha bendición a lo largo de muchos años de mi vida, principalmente el verso 4, ¿no? El verso 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Esta expresión de buscar a Jehová tiene que ver con algo permanente, no tiene que ver solamente con, uno tiene que tener la práctica de encontrar a Dios en los momentos más difíciles, ¿no? Amén. Y tú has mencionado que las circunstancias en las que David escribió el Salmo 34 son circunstancias que están asociadas a la historia de Siclag que hemos citado también hace un instante, ¿no? A 1 Samuel 30. Están asociadas a esas, no son circunstancias en las que David estaba sentado en su trono gozando de una vida de tranquilidad, son circunstancias de persecución. David estaba siendo perseguido por su enemigo acérrimo, que por celos lo estaba persiguiendo, Saúl, ¿no? Y Saúl quería matarlo y David andaba escapando de un lugar para otro y en esas situaciones de persecución escribió un salmo tan tremendo con una revelación tan tremenda, el Salmo 34. Y ese verso 4 que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es lo mismo que David aplica en la historia de Siclag que estamos mencionando, ¿no? Amén. Dice, en la historia de Ciclag, dice, y él se fortaleció, voy a volver un ratito ahí para poder tener la 1 Samuel capítulo 30, para tenerla a la mano. Él dice, y David se angustió mucho, dice el verso 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlos. David se angustió,
Es decir, él se angustió porque es natural. Hermano, hermana, si llega una situación difícil a tu vida, es natural que te golpee, es natural que de alguna manera te haga tambalear. Podemos tambalear, ojalá no nos derribe, ojalá no nos derribe. Pero llega un momento en que el golpe que viene a nuestra vida puede hacernos trastrabillar, puede hacernos tambalear. Y eso es lo que está experimentando aquí. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de pedrearlo, estaba angustiado, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Tú tocaste cosas puntuales sobre la amargura, Luchito, que es importante. Si tú te amargas en una situación así, hermano, estás cediendo, estás cediendo. El amargarse es como desmayar. Uno tiene que sobreponerse, dice, estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, se fortaleció en Jehová. Y la pregunta que estamos respondiendo, tú has mencionado muchos aspectos de esta, muchas respuestas a esta pregunta, ¿cómo es que se fortaleció David? ¿Cómo es que nosotros podemos fortalecernos? Eh, hay una verdad muy importante, tú la citaste, Luchito. Cuando David pide el efod, busca dirección de Dios en el Antiguo Testamento, Dios guiaba por su espíritu, David tenía la unción y recibe una dirección. Lo más importante que recibe, tú lo has recalcado, Luchito, yo lo estoy puntualizando, recibe una palabra de Dios, recibe que la palabra de Dios es persíguelos porque los vas a alcanzar y vas a Amén. librar a todos los cautivos. O sea, Dios le da una palabra de victoria, recíbela. El asunto es que eso es lo que tenemos nosotros que tener y eso es lo que a mí me pasa cuando me viene un golpe a mi vida, ¿no? Un golpe de cualquier naturaleza. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Lo primero que viene a mi mente es acordarme lo que Dios ha hecho por mí en el pasado en situaciones similares. Pero lo segundo es buscar una dirección y la dirección de Dios siempre me va a decir, tú vas a vencer. Pero ¿qué Amén. pasa? Aquí está la parte más importante, que tal vez es la parte que se descuida en estas situaciones. ¿Qué pasa desde el momento en que Dios te da una palabra y te dice, sí, los vas a alcanzar, sí, vas a tener victoria? Desde ese momento que Dios te habla hasta el momento que la victoria llega. ¿Qué pasa? Porque muchas veces, Luchito, ahí está el problema. Y es ahí donde nosotros necesitamos la fuerza de Dios permanente, ¿no? La fortaleza de Dios. Porque Dios me ha hablado, Dios me va a dar la victoria. Pero están pasando los días, están pasando las semanas. Y la victoria todavía no la veo, pero Dios me ha hablado. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿cómo es que yo puedo fortalecerme? Si Dios ya me ha hablado, si yo tengo testimonio de que Dios me ha ayudado siempre, encima Dios me ha hablado, me ha dado una dirección, me ha dicho, yo te voy a dar la victoria. Y de repente pasa el tiempo, porque es ahí donde el diablo utiliza, esos tiempos donde el diablo utiliza para querer desanimarnos, ¿no? Si yo ya estoy yendo a la victoria y pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, pasa una semana, 2 semanas y todavía la victoria no llega. Y es ahí donde yo he anotado un tercer pasaje de la Escritura para ministrar a nuestros hermanos y hermanas. Uno, el Salmo 34 que tú habías citado. Otro es el pasaje de Ciclac, 1 Samuel 30. Pero hay algo que a mí siempre en estas circunstancias me ayuda. No solamente me ayuda a ministrar estos temas, me ayuda a mí cuando estoy en situaciones difíciles. Y es lo que se encuentra en Romanos 4:20. Me voy a ir ahí, a Mm. Romanos 4:20. En el caso de Romanos, en Romanos 4, Pablo está hablando de Abraham. Había hablado también en su momento de David, de que David fue perdonado, etcétera. Pero en el capítulo está hablando de Abraham. Esta situación que yo estoy describiendo, el momento que Dios te ha dicho, que tú te has acordado que Dios te ha ayudado en circunstancias similares, y Dios te ha dicho, te voy a dar la victoria, y pasa el tiempo. ¿Cómo es que nosotros nos fortalecemos cuando el tiempo está pasando y todavía la victoria no llega? Miren lo que dice la Biblia. Por si acaso, voy a leer desde el 18.
El contexto es cuando Dios le había prometido un hijo a David. Nosotros sabemos, Luchito, que David, la promesa del hijo, David la recibe más o menos unos 15 años antes, aproximadamente, antes de que Isaac nazca, ¿no? No sé si estoy bien con ese estimado, pero Dios le promete que va a tener un hijo y el hijo no llega a ese momento. Son, perdón, Para la 24, Biblia, creo, porque perdón, Dios habló a Abraham cuando él tenía 75 75 años, y a los sí, 99 le dio el hijo. Son a los 24. 90. Ya, seguramente podemos hacer algún cálculo. La idea es de que no, el hijo no llega a ese momento, ¿no? Ujú. Dios le promete un hijo, pero el hijo no llega. De hecho, hay tanto lapso de tiempo que es ahí cuando se le ocurre la brillante idea a Sara. Claro, el hijo no llega, no llega. Entonces Sara dice, le ayudaremos a Dios, ¿no? Y es ahí cuando Sara comete uno de sus errores más grandes, ¿no? Le da una de sus siervas a Abraham para que tenga un hijo con ella, ayudándole a Dios, ¿no? Sabemos que ese hijo es Ismael, y ¿por qué digo que ese es uno de los grandes errores de Abraham y de Sara? Porque Ismael se convierte, más adelante, la descendencia de Ismael se convierte en los enemigos de la otra descendencia de Abraham. Pero el asunto es que en este pasaje de Romanos, yo encuentro la clave, Luchito, de cómo nos fortalecemos. Porque Ujú. dice, voy a leer desde el verso 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, todos esos años que él ya tenía la promesa que iba a tener un hijo, pero el hijo no llegaba. La Biblia dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. Esta expresión esperanza contra esperanza podemos ir muy adentro analizando, pero yo tengo una interpretación simple. La esperanza contra esperanza es la esperanza de la fe, por un lado, contra la esperanza de lo natural, ¿no? O sea, hay una esperanza, entre comillas, cuando tú ves lo natural, y es una esperanza negativa, ¿no? En lo natural no hay el hijo, no tengo el hijo, estoy cada vez más viejo, mi esposa está cada vez más vieja, mi esposa siempre ha sido estéril y estamos cada vez más viejos y no hay el hijo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Él creyó. Hermana, tú tienes que creer en esperanza contra esperanza. A veces las cosas se complican en el camino. Mientras más estás creyendo, a veces se complican y las circunstancias no son halagüeñas. Tú tienes que creer en esperanza contra esperanza. Sigamos leyendo, ¿no? Mm. En esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y el verso 19 habla de nuestro tema. No se debilitó en la fe. Nosotros estamos hablando de ser fortalecidos y eso es lo contrario de debilitarnos. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, aquí la Biblia dice, él creyó en esperanza contra esperanza, pero también la Biblia dice, no se debilitó en la fe, viendo lo natural. Hermana, la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. No viendo nosotros las cosas que se ven, sino porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Eso dice la Biblia. Aleluya. Entonces, el tema principal es, en primer lugar, no dejar de creer aunque tus ojos te muestren algo negativo, aunque por eso dice, no se debilitó en la fe, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y ahí está el verso 20 al que yo quería llegar. El verso 20 habla de nuestro tema, ser fortalecidos. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, ¿no? Es lo que le pasó a David en el caso de Ciclac. Dios le dio una palabra y él no dudó de la promesa de Dios, pero aquí la Biblia está hablando de Abraham. Dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, y aquí está la clave, sino se fortaleció en fe,
dando gloria Ya, a ya Dios. vimos. Si no, no dudó. ¿Qué dice? Creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe al considerar las cosas naturales, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, ¿no? Y acá hay una clave de cómo una persona puede fortalecerse en ese momento. Si tú estás creyendo que Dios te va a dar la victoria y la victoria no llega, necesitas fortalecerte en fe, dando gloria a Dios. Y aquí yo voy a tomarte la palabra, Luchito, y voy a leer los primeros versos del Salmo 34 que Aleluya. tú has, que tú has leído. ¿Cómo se fortaleció David? ¿No? Y cómo deberíamos fortalecernos nosotros leyendo Romanos 4. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y dar gloria a Dios es lo que está haciendo David, bendecir a Dios, alabar a Dios. Por si acaso una forma de alabar a Dios es dar gracias. Yo le voy a decir a mis hermanos. Una forma de en fe dar gloria a Dios es dar gracias por la victoria, aunque todavía no tengamos la victoria. Dar gracias a Dios por la respuesta a nuestra oración, aunque todavía no tengamos la respuesta manifestada en nuestros sentidos naturales. El dar gloria a Dios, el alabar a Dios también incluye darle gracias. Porque cuando le das gracias, cuando todavía no estás viendo la respuesta, estás actuando en fe, hermano. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación en la que sabemos que vamos a tener la victoria, pero la victoria todavía no se manifiesta, es el momento en el que más necesitamos de la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo nos va a hacer ver las cosas naturales. El diablo nos va a meter duda en nuestra mente, nos va a decir, mira, tanto tiempo está pasando y no pasa nada. Dios no te va a ayudar esta vez. El diablo va a poner todo ese tipo de ataques, pensamientos contrarios. Esa es la batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe, la batalla que se pelea en la mente, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros necesitamos fortalecernos dando gloria a Dios. Luchito, no sé si me he extendido, pero tampoco estoy seguro de nuestro tiempo. Yo no he Tampoco. controlado, estaba controlando con el reloj, pero por algún motivo la camisa apretó el botón del reloj y lo ha parado mi timer en el reloj. Creo que ya estamos alrededor de una hora, Luchito, Sí, sí, más, hablando. creo que más. Sí. Pero te paso la palabra, Luchito. Mi intervención ahorita consiste en eso, ¿no? Siguiendo el ejemplo de David, buscamos la dirección de Dios. Dios nos da una palabra, pero hasta que llegue la victoria, hasta que veamos la victoria, necesitamos fortalecernos en el Señor como Abraham lo hizo, dando gloria a Dios. ¿Qué más puedes acotar, Luchito? Amén. Bueno, creo que tenemos ya que cerrar, Jaimito, porque igual yo hoy día se me fue y de hecho yo estoy utilizando otra computadora, hay un cambio que estamos poniendo ahí con los fondos desenfocados y me está gustando, así que creo que podemos de aquí, si se puede para adelante hacerlo así, yo lo voy a hacer desde la compu, la otra tarda mucho en encender y qué sé yo, pero bueno, son cosas técnicas. Eh, Qué importante es esto y algo que he estado meditando mientras tú hablabas y creo que para muchos es un descubrimiento y viene en buena onda, ¿no? Aquí no estamos para hacer sentir mal a nadie. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estos días malos llegan, ¿no? Muchos se paralizan, vuelvo a decir, otros se enojan con Dios y todo. Y tú no vas a salir del problema si haces eso. Tu respuesta a la situación adversa es tan importante o más importante que la misma situación adversa que te está golpeando, porque tu respuesta a esa situación va a determinar si vas a lograr vencer o no. Así de simple. Y eso tiene que ver con tanto, mira, yo iba a sugerir para poner el título, iba a poner el ejemplo de David, pero tú llegaste con Romanos 4, me parece genial, entonces va a tener que ser el ejemplo de David y Abraham, y Exacto. son bíblicos y está muy bien.
Y ese es el punto, o sea, tanto viendo y estudiando la situación o la reacción de Abraham como la de David, ellos decidieron hacer algo. Y Exacto. hay un hilo de coincidencia en ambas situaciones, describiendo lo que dice Salmo 34 con lo que empezamos y Ujú. Romanos capítulo 4 que tú también tocaste. Y es que ellos decidieron glorificar a Dios, alabar a Dios. Y ese es algo y una característica de la alabanza y el glorificar a Dios. La alabanza, Dios pone nuestra atención en Dios, el objeto de nuestra alabanza, no en nosotros, no en Ni nuestras en las circunstancias. circunstancias. Mm. Tienes que llegar al punto ya, o sea, hice lo que tenía que hacer, necesito una intervención, pero ahora lo que me toca es confiar en el Señor y seguir adelante. Y la manera de hacerlo es fortalecidos glorificando a Dios, dando gloria a Dios. O sea, Abraham empezó a glorificar a Dios. Y él dice, pero hermano, ¿cómo hago eso? Puedes colocar alabanzas, hay canciones lindas en internet, en YouTube, pero más allá de eso, no necesitas ni siquiera música para glorificar a Dios. Tú puedes levantar tus manos y decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y empezar a regocijarte, a alegrarte en el Dios de tu salvación. Pero es algo que tú decides hacer. Y esa es la parte de la responsabilidad propia. Cuando vemos gente en Hebreos 11, que le llamamos la galería de los héroes de la fe, donde se habla de historias de personas de carne y hueso que enfrentaron situaciones difíciles y vez tras vez recurrentemente aparece y por la fe, y por la fe, y por la fe, y por la fe, y por la fe hizo esto y por la fe, vemos que la fe es una fuerza que nos motiva a hacer algo, que nos mueve a hacer algo. Y el temor, todo lo contrario, el temor paraliza, el temor busca que no hagamos nada, pero la fe nos motiva a hacer algo. Entonces, por la fe, atrévete a hacer las cosas, atrévete a buscar al Señor, del Señor, atrévete, anímate. Y bueno, atrévete, sea un atrevido en el buen sentido de la palabra, de buscar de Dios, de hablar, de tener una visión de la victoria y de alabar al Señor y de glorificar a Dios. Y bueno, estaba también pensando en esto que tú dijiste. Siempre me llamó la atención en Romanos 4:18 cuando dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Porque parece una paradoja, ¿no? Y de hecho lo es. Exacto. Si lo leemos Mm. Sí. semánticamente y morfológicamente, aplicamos cierta aplicación del lenguaje, es una paradoja, es una contradicción, ¿no? ¿Cómo puedes Exacto. creer en esperanza contra esperanza? Y me gustan versiones, la NTV lo dice así, y ese es más o menos como es el resumen. Otra versión que dice, él creyó en esperanza o con esperanza cuando no había esperanza, ¿no? O sea, ya ahí está lo que Dios imparte en nosotros, empieza por esperanza y luego se cristaliza en fe, aleluya, cuando no hay evidencia en lo natural. Dice la NTV 4:18, Romanos 4:18, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Qué lindo. Entonces, Gloria a ¿qué? Dios. Vemos a Dios obrando en Abraham, hablándole la palabra, diciendo, tú vas a hacer esto. Dios le permite ver contar la arena del mar, contar las estrellas para simplemente, creo yo, impactar la psique, la mente de Abraham, para darle una figura, mostrarle algo que pudiera trabajar desde su ser interior en Abraham. Pero juntamente con la palabra que Dios le da y lo que le muestra, Abraham tiene que reaccionar a eso. Y es Abraham el que dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Entonces está en nosotros el tener esperanza, el esperanzarnos, el animarnos unos a otros. Y eso, cuando no hay fuerzas en uno mismo, uno tiene que ir a la palabra de Dios. Hermanos, este bendito libro dice que al final ganamos. Mi hermano Aleluya. Copeland lo dice, y lo voy a citar a Kenneth Copeland, porque algunos dicen, ¿cómo Kenneth Copeland? Ah, calma, tranquilos, otro día hablamos, no en la charla de café de Kenneth Copeland, pero hay cosas que él las dice que las dice muy bien. Este Amén. libro, la Biblia, dice que al final ganamos. Aleluya. Y dice, no solo dice que al final ganamos, dice que ya somos más que vencedores. Aleluya. Si esa es nuestra posición en Cristo,
nuestro llamado o parte de nuestro llamado en la vida es manifestar esa victoria con la cual Dios ya nos ha revestido, ya nos ha otorgado. Y eso se hace por la fe. Entonces, amados, quiero dirigirme a ustedes. Jaimito, yo creo que es muy del Señor, hermano. Me siento con tan poca. No tengo deseo todavía o no tengo una dirección en mí de cambiar de tema. No sé si te pasa. Yo creo que podemos seguir profundizando en esto y lo lindo de nuestras charlas es que no estamos sujetos a una programación. Tienen que ser máximo 5 programas de un tema o veremos o en realidad no vamos por ahí porque es una charla y cuando tú tienes una charla con un amigo, tú no programas tu charla con un amigo, tú dejas que fluya. Y eso es lo que tenemos nosotros, hermano, y sabemos eso, y hay gente que nos lo ha dicho de manera evidente, porque es así, es una charla. Ahora, en estas charlas creo que estamos tocando temas que son tan relevantes en nuestra realidad y tienen que ver mucho con lo que los creyentes, los hijos de Dios y las personas en general están enfrentando día a día. Días de incertidumbre, días de problemas, días de situación económica complicada, mucha incertidumbre, mucho temor. Es tiempo de aferrarse del Señor, de su palabra y comenzar a hacer algo, comenzar a glorificar a Dios a pesar de las circunstancias, comenzar a bendecir al Señor a pesar de las circunstancias, hacernos más y más conscientes de su poder en nosotros, a través de nosotros y su total capacidad de cuidarnos, de preservarnos. Vamos a salir de todo esto, hermanos. Vamos a salir de todo esto, pero tenemos que hacer cosas, tenemos que fortalecernos en Dios, tenemos que identificar a nuestro enemigo, tenemos que consultar, ver lo que Dios opina y recibir una dirección clara del Señor y caminar en eso. Vamos a salir. Dios es bueno, Dios es fiel. La Biblia dice que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? O sea, Aleluya. Pablo tiene un lenguaje un poco retórico, ¿no? O sea, es hasta poético en cierto caso. Dice, a ver, piensen un poco, si Dios ni siquiera escatimó a su hijo, no se retuvo nada, dio lo más preciado que tenía su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con él todas las cosas? La sanidad que tú necesitas, hermano, ya ha sido dada en Jesús, por el sacrificio de Jesús, Isaías 53 lo dice. No es problema, Dios no es nuestro problema, Dios no es el que restringe cosas para tenernos con la pita corta, para que desarrollemos devoción, para que no nos alejemos de Él. No, Dios es el que da en abundancia y sin reproche, dice Santiago. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Entonces no es Dios nuestro problema, Dios es nuestra solución. Vamos a conocerlo más, vamos a conocerlo por su palabra, busquémoslo, glorifiquémosle, vamos a salir en el nombre de Jesús. Tú vas a salir en el nombre de Jesús. Va a haber situaciones complicadas, ninguna situación, por muy complicada que sea, es más grande que el poder de Dios que está Aleluya. disponible a tu favor. Así que Aleluya. quiero animarte y quiero invitarte a seguirnos en sintonía, compartir estas charlas, hablar con otras personas, júntense entre varios a ver las charlas, participen con nosotros, hermanos. Nuestro corazón no es hacernos influenciadores, ser famosos, que nos inviten aquí y allá, no nos interesa. Lo que queremos simplemente es compartir de las cosas buenas que charlamos con Jaime y mi persona y compartirlas a ustedes porque nosotros nos edificamos mutuamente. Jaimito, tú sabes que eres una bendición grande para mi vida, hermano. Honro Gloria. tu vida, reconozco tu ministerio, reconozco tu llamado. Eres un hombre de Dios, eres alguien que me ayuda a mí a seguir adelante. He Con recibido propio sí. joyas de ti cada vez tras vez. Hermano, te amo. Y Amén. no quiero ser Amén. muy autorreferencial ni olvidarme de la gente que nos sigue, pero quiero decírtelo, porque gracias a ti es que podemos tener estas charlas, porque si no, no serían charlas, yo no podría tenerlas. Y yo veo aquí el milagro de la asociación, la multiplicación de la unción, el Gloria. don en ti que activa el don en mí y viceversa. Y ya vamos a estar hablando de otros temas más profundos, tal vez en el futuro, pero reconozco eso, hermano. Y sé que Amén. en esto que hablamos, la gente es bendecida. Y amados, nuestro corazón es bendecirlos a ustedes. Así Aleluya. que echen mano de esto. No simplemente se queden con qué lindo hablan, qué lindo mensaje. No, pongan en práctica las cosas. Busquen del Señor. Vayan a la palabra de Dios. Glorifíquenlo.
el Señor es fiel. Con eso cierro, Jaimito, te doy las palabras de cierre, no sé si tú quieres orar, quieres que llore, tú me dices, pero hermano, contigo la pelotita. Amén, amén, Luchito. Es tiempo de cerrar el programa. Estoy de acuerdo plenamente contigo que no es necesario cerrar este tema ahora. Hemos aterrizado, definitivamente estamos hablando de ser fortalecidos en momentos difíciles y hemos aterrizado en el gran tema de la fe, porque es por la fe que vas a ser fortalecido, ¿no? Amén. Entonces, Luchito, creo y estoy de acuerdo contigo en que no es necesario concluir este tema ahora, sigamos hablando de este tema, hay mucho para ministrar, Luchito, y simplemente pedirte que tú esta vez cierres el programa con una oración, Luchito. Hay mucho para hablar, hay mucho para compartir. Vamos a seguir hablando de esto y ministrando a nuestros hermanos en la realidad que nos toca vivir. Por favor, Luchito, dirígenos tú en una oración. Amén. Oremos, Gracias. queridos hermanos. Amén. Hablamos nuestra boca, pero levantemos, elevemos nuestro corazón delante de Dios. Amén. Pongamos nuestras vidas delante del Padre Eterno. Te damos gracias. Señor, Gracias, te Dios. damos gracias porque no hay situación adversa, Señor, que escape a tu control, que escape al hecho de que tú, Señor, aún antes de que la situación adversa se haya manifestado en nuestra contra, tú ya has provisto la respuesta. Aleluya. Sí, Gracias Señor. porque tú eres fiel, Dios, y porque nada te toma a ti, Señor, en posición adelantada, nada te sorprende, Señor. Padre, hoy día en el nombre de Jesús venimos parados sobre tu palabra, Señor. Tu palabra que no cambia, tu palabra que es inmutable, tu palabra que dice, Aleluya. diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy. Aleluya. Oh, gloria a Señor, Dios. nosotros nos fortalecemos en tu palabra y nos fortalecemos, Señor, al meditar en tus promesas, Señor, al meditar Amén. en tu palabra y al tomar tu palabra, Señor, como promesas reales, Señor, y hechos concretos. La redención ya ha acontecido, Señor, a través de la obra perfecta de Jesús, Señor. Y caminamos Aleluya. en los beneficios de tu redención. Y caminamos, Señor, en la esperanza, la paz, la fe y la victoria que el sabernos salvos trae a nuestra vida, Señor. Somos tus hijos, Aleluya. somos tu familia, Señor. Aleluya. Tienes cuidado de nosotros, tú nos cuidas, tú nos fortaleces, Señor. Y Padre, tú nos diriges. Yo te pido, trae dirección a cada persona, Señor. Habla por tu Amén. espíritu y tu palabra a cada persona, Amén. Señor. Dale la estrategia para salir de las situaciones adversas. Así como hiciste con David en 1 Samuel capítulo 30. Tú le diste una vislumbre de la victoria, pero tú le dijiste qué hacer. Señor, a Amén. veces atravesamos situaciones que no sabemos qué hacer, pero tenemos que ir a ti, Dios, y tú vas a decirnos qué hacer. Y a veces tú dices algo así como, estate quieto y ten expectativa, tú vas a ver la salvación sin hacer nada. A veces tú dices, Aleluya. esto, haz el otro, ve al otro lado, busca a tal persona o lo que fuera. Pero sea Amén. lo que sea, Señor, queremos permanecer atentos, queremos permanecer en obediencia, en expectativa y en fe, Dios, y estar dispuestos a movernos tras de aquello que tú nos mandas a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo ataque del diablo sobre tu Amén. pueblo, todo Amén. espíritu asignado del enemigo, de parte del enemigo, para traer confusión, miedo, pérdida, Aleluya. división, desánimo, desaliento, estrés. En el nombre de Jesús reprendo todo eso, Señor. Tomo autoridad sobre todo eso, lo echo fuera. Y Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están atravesando situaciones difíciles. Jaime y yo nos ponemos de acuerdo, unimos nuestra fe, Padre. Amén. Oramos a Amén. favor de todos aquellos que están, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos de Señor. confusión, Señor, que se sienten débiles, porque vienen ataques, vienen situaciones adversas. Padre, en el nombre de Jesús, sostenemos a nuestros hermanos, Señor, sostenemos y bendecimos cada vida y hablamos victoria sobre sus vidas. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor, y Padre, oramos, Señor, que ellos y cada uno de nosotros podamos siempre, Señor, agarrarnos, aferrarnos a ti, Señor, y tomar la decisión de calidad de nuestro corazón de bendecirte y alabarte en todo tiempo, en todo lugar, sea cual sea la situación. En el nombre de Jesús declaramos tus bendiciones y te exaltamos y te engrandecemos. Levanta un momento tus manos ahí donde estás, hermano. En
el nombre de Jesús. Glorifica a Dios, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Tú eres nuestra respuesta, Señor, y tú vas a ejecutar tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Ciertamente vamos a ver la misericordia y la bendición del Señor sobre nuestras vidas en estos días, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. Jesús, tú eres nuestro Señor y Salvador. Y declaramos y confesamos que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Jaimito, que Dios te bendiga. Un abrazo. Quiero gritar, quiero correr, quiero decir, aleluya, aleluya. Dios es bueno. Hermano, Dios te bendice. Dios te bendiga, Luchito. Eres una bendición para mi vida también, Luchito, y le doy gracias a Dios por estos tiempos que tenemos. Un saludo a todos nuestros hermanos. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios.